1 y 2. ¿Ya están ahí? Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Un hombre, un sacerdote de casa, lo primero que tiene que levantar es un altar. ¿Quiénes dicen amén? Tiene que levantar su casa, diferente. Tiene que haber un hombre de Dios. Tiene que haber un hombre que se identifique, que ahí pertenece al Señor. Gloria a Dios. Y le dice Dios a Jacob: levántate y sube a ese lugar santo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Levantar un altar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. El hombre de Dios, el sacerdote de Dios, tiene que ser un hombre que toma buenas decisiones y debe ser un hombre de altar. Digan: un hombre y un hombre de altar. Su familia tiene que saber que es un hombre que provoca el reino en su casa, no problemas. A su casa a mirar las fallas de su casa, sino a mirar que hay una familia. Mire, esta mañana, en el tiempo de oración que tenemos en nuestra iglesia, estamos hablando algo similar. Decía un hermano, y eso me llega mucho a mi corazón, porque el hombre de Dios tiene que ser firme en lo que Dios ha dicho. Si el Señor le dijo a usted, porque eso es promesa de Dios, si el Señor le dijo a usted: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijo al sacerdote de su casa: crea y será salvo no solamente usted, sino su casa y su descendencia. Gloria al Señor, su descendencia. Y ese hombre decía: yo me pegué tanto de esa palabra que mi hijo andaba en un desorden. La cosa más impresionante, dice él, que la esposa de él se paraba toda la noche en la puerta a esperar que llegara el chico. Y él decía: yo me acostaba a dormir. Decía: yo me acostaba a dormir porque yo le he creído a ese Dios de promesa, a ese Dios que me ha dado una promesa y que la va a cumplir. Amén. A ese Dios poderoso que si me dijo que yo era en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Yo le creo a ese Dios. Porque si yo ya no le creo, entonces no va a pasar nada. Gloria a Dios. Pero también de buenas decisiones, es un varón de buenas decisiones y un hombre de altar, un hombre de identidad celestial. Esa identidad celestial tiene que llevar a su casa. No se quede solo en la iglesia. En la iglesia saben que usted es un hombre santo, y en su casa, ¿qué saben sus hijos? A veces soy otro. Y si hablando de la familia, la primera iglesia establecida es la familia. Amén. No la creyeron, pero así es. El segundo punto es vayan allá a Génesis, el primer libro de la Biblia,
28:14. Estás llamado por Dios para ser de bendición. No lo creyeron, pero es así. Hombre, yo estoy hablando con los hombres. Ahora mi esposo les dijo las cualidades bonitas de las mujeres, y ahora vamos a mirar también que las mujeres también tenemos responsabilidades, ¿sí? Pero hombre de Dios, para ser de bendición en su casa. 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, aleluya, y toda la familia. Gloria a Dios, usted está usted es un hombre, una mujer de Dios. En nuestros hogares me van a ver, mi familia me va a ver. Yo tengo que ser de bendición, un hombre de bendición. Dígale al que tiene al lado, usted es un papá o va a ser un papá de bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tercer punto. Testimonio delante de sus hijos, para que ellos sigan sus pisadas. Usted está puesto para sus hijos, a su esposo. No excelente, es un buen esposo. Dios ha sido bueno conmigo, porque yo no he sido como tan linda. Pero él es un buen esposo, es un buen papá, es un buen padre. Nosotros debemos ser de testimonio. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras familias. Ellos no conocen a otro Dios, sino el que usted y yo les presentamos. Mis hijos no conocen otro Dios, sino el que usted y yo les presentamos. Ellos ven más lo que nosotros hacemos. Nosotros hablamos. A veces hablo bonito. Aleluya, gloria a Dios. Ayuno 3 veces a la semana. Pero cuando mi hijo se va a acercar, nunca le digo un te quiero, ni un abrazo, ni una orientación. Hijo, ¿por qué estás haciendo? El amor no solamente es darle abracitos y cosas, también es corrección. Y el que no los corrige, yo puedo tener toda la autoridad moral para corregir. Le puedo decir a mi hijo, hijo, usted no debe mentir. Y cuando llega el cobrador a la casa, dígale que no estoy, vaya. O sea, el niño se queda, o es o no es. Aquí, ¿qué pasó? Y ahí es donde usted va a tener esos grandes mentirosos. Y usted dice, ¿y qué? ¿Qué fue? Si yo paso día y noche metido en la iglesia, ¿y qué pasó con mi hijo o con mi hija? Vea que eso no se quede en mi conciencia.
Si yo le digo a mi hijo, no se ha de mentir, es porque él vea en mí una persona recta, una persona que no es mentirosa. ¿Amén o no amén? Aleluya. Que guarda Génesis, miremos Génesis. Génesis 12, 28. Testimonio para que sus hijos me equivoqué entonces, perdónenme en la vida. 12 Génesis 12 no hay. 12 sí, pero versículo 28 no hay. El 2, a ver, yo miro. Llega hasta el 19, 20. Hasta Amén. el 20. Bueno, déjelo así. Solo sea de buen testimonio. Solo sea de buen testimonio. En el cuarto puntico está en 1 Timoteo 5:8. Era a Timoteo 5:8. ¿Ya llegaron? 1 Timoteo, hijo, 5:8. Porque si alguno, ¿qué dice? Yo quiero que los varones lo lean. Fuerte, fuerte. Dice, porque si alguno no aprovecha para los suyos, mayormente para los que casan. El hombre es el gran proveedor. Fue el diseñado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Ay, no, como ella es mujer, nos está tirando fuerte, fuerte. No, Señor, no las estoy tirando fuerte. Lo dice la palabra. Dice la palabra. Dice, no solamente, dice, porque si alguno no provee para los suyos, o para su casa, o para su familia, mayormente para los de su casa, dice, ha negado, ¿qué? La fe. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 11:6? ¿Qué dice? Sin fe es ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y este versículo, vuelva ahí, hijo, a Timoteo. Ese versículo me muestra que si el hombre de Dios, el sacerdote de Dios, no provee mayormente para su casa, dice, ya negó la fe. Ya negó la fe. Y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. O sea que ni siquiera es como alguien que no conoce, sino que es peor, dice la Biblia. Entonces, papá, que está en ese lugar, en esta casa de Dios, usted está puesto para proveer en su casa. Poquito lo creyeron, pero el Señor dice que es cierto. Papá, usted para proveer en su casa. Su esposa es un complemento que Dios le dio. Pero usted es el que debe proveer. No hagamos serrucho, serrucho. Echemos el sueldito. Vea, la mujer, nosotros como mujeres, a mí me gusta mucho trabajar y mi esposo sabe, y yo le ayudo. Pero cuando él me diga serruche, le digo, pues dejemos el serrucho en otro lado. Porque usted es el proveedor de la casa. Yo en mi voluntad yo doy, porque yo amo mi hogar, mi familia, mi casa. Pero no es serrucho. Dígale, a ver, ¿quiénes tienen el esposito aquí? A ver, yo me quito estas gafas. A ver, Fernanda, dígale a mi amado.
nada de serrucho. Dianita, dígale a su esposo, nada de serrucho. A ver, ¿quién más? Luisito, ¿qué dice? Dígale, nada de serrucho, nada de serrucho. Es un hombre que provee para su casa. El hombre debe ser proveedor. Usted sabe que cuando el Señor creó al hombre, le dio la facultad para gobernar. Para gobernar y para ser un hombre que se enseñoree de todo. Pero ¿sabe una cosa? El pecado dejó al hombre en ese estado. Pero el Señor, cuando murió en la cruz por usted y por mí, le dio al hombre también esa facultad para que fuera ese hombre proveedor y ese hombre que dé para su hogar. No solamente dinero, sino también el amor, la tranquilidad dentro del hogar, la ayuda a su esposa. No, es que esa no trabaja, todo el día se la pasa en la casa. Oiga, uno en la casa donde más trabaja, ¿o no, mujeres? Y ahí no hay sueldo, ahí no hay sueldo. Y no hay sueldo, sin sueldo. Eso sí es muy cierto. Eso debemos nosotros los hombres darle el privilegio a ellas, porque ella en la casa se levanta temprano y se acuesta, es la última que se acuesta. Y nosotros como varones debemos de ayudarle en esa parte. Aquí tengo a ella, mi esposa. Ella sale a trabajar, a veces yo llego primero y cuando ella llega ya está la comida hecha. Ya estoy haciendo aseo o barro, si me toca planchar, yo hago mi aseo. Plancho lo que tenga que hacer. Porque somos... De todito. Somos una pareja. Complemento. Ellas son un complemento. No, yo no puedo quedarme en la casa, no. Ella está trabajando, que llegue y haga la comida, haga todo. No, somos un complemento. Y nosotros como hombres debemos de ayudarle. No avergonzarnos, estamos en nuestra casa. Colóquese pantaloneta, lo que sea, y colabórele a la esposa. Así es. Colabórele, porque tras que no le pagamos, no hay un sueldo, nos hace todo. Y vamos a dejarla que ella, no, ella es nuestra ayuda idónea. En el sueldo tenemos que partir serrucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que a veces ellas ganan más que uno, a veces. Pero con eso tampoco estoy diciendo que los hombres no vamos a hacer. No fresquemos. No fresquemos. tenemos que ayudar. Nosotros tenemos, ya la mayoría conocen que tenemos 2 hermosos hijos. Ellos son nuestra ayuda. Lo hemos levantado con la ayuda del Señor. Ellos, todos 2, gracias al Señor, no ha habido el momento de decirles, vea, salgan a trabajar. Ellos mismos buscan sus empleos. Y no tenemos que estarle diciendo, vea, le toca que madrugar. Ellos toman esa responsabilidad. El quinto puntico. Y nosotros como padres tenemos que enseñarles. Amén, así es. A que ellos trabajen, porque cuando consigan sus esposas ya no les hace estorbo el trabajo. Ya no, ellos no se, ¿cómo le dijera la palabra? No se les dificulta. No se les dificulta tener la responsabilidad. Y ellos nos colaboran en nuestra casa. Vamos a mirar el quinto puntico, ¿sí? El quinto puntico está en Hechos 16:31.
Mire, hemos mirado 5 puntos. El sacerdote de Dios tiene que tomar buenas decisiones, ser hombre de altar. El hombre de Dios debe ser un hombre que se multiplica y da frutos. Está llamado por Dios para ser de bendición en su casa. El tercero dice, cuida su testimonio, porque sus hijos siguen sus pisadas. El cuarto es el gran proveedor de su casa. Ahora vamos a mirar el quinto. El sacerdote de Dios está en Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y tú y tu casa. Tú y tu casa. Entonces el sacerdote de Dios no debe ser un hombre incrédulo. Debe ser un hombre que crea en Dios, que le crea a Dios, que se pegue a sus promesas. Mire, la palabra, esta preciosa palabra, tiene promesas para todos los días de su vida. Solamente tenemos que pegarnos a ellas. Usted y yo tenemos una familia hermosa. Créale a Dios. Créale a Dios por sus hijos, por hijos obedientes, hijos en buenos empleos. Dígale, Señor, dale a mis hijos las buenas esposas, los buenos esposos. No, es que ella encontró, él se encontró. No vamos a descartar personas, pero nosotros debemos de querer siempre lo mejor para nuestros hijos. Dígale, Señor, muéstrale a mi hijo esa esposa, él la ame, porque tampoco que sea una buena esposa y él sea un patrón. Un hombre que sea de reino también, que sea un sacerdote en su casa y que ame a esa mujer. Pero también dígale a sus niñas, los que tienen sus niñas, dígale, Señor, démele ese hombre maravilloso, ese sacerdote de Dios, ese hombre que de pronto ya no lo espera, pero tú ya lo tienes preparado, Señor. Ese hombre a mi muchacha. No, que escoja lo que... Y si es un hombre que tenga platica, mejor, porque nos da los dos. No, ¿qué cuento es eso? Tratador, mal esposo, puede tener toda la plata del mundo, pero usted no va a querer que alguien le vaya a maltratar sus hijos. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, démele una buena esposa a mi hijo y un buen esposo a mi hija. ¿Quiénes dicen amén? Los hijos, las funciones de los hijos es que ellos deben honrar a sus padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Voy a hablar con ustedes. Usted tiene que empezar a honrar a su papá y a su mamá. ¿Y saben por qué? Porque es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Pero más a los que no honran a sus padres, que dice la Biblia, que se les apaga también la lámpara muy rápido. Tenemos que honrarlos. Que dio su vida prácticamente por usted. Ese papá es el que se quiebra el lomo para darle lo que necesita. Los que están aquí jóvenes, los que tienen su papito y su mamita todavía, que están en casa, pero también los que ya están adultos y tienen hijos. Ese papá y esa mamá fueron los que le dieron ese ejemplo. A punta de latigazos, pero lo formaron. Es que mi papá, mi mamá me pegaba mucho, pero vea, eso lo tiene aquí, si no, ¿dónde estuviera? ¿No es cierto? Ahora el lema es que a los niños no se les puede pegar porque se traumatizan.
nosotros estuviéramos bien traumatizados, que nos daban como, pero eso nos formó, eso nos ayudó. Toda la vida viví aquí en Siloé y gracias a Dios y a los latigazos que me daba mi mamá, aquí estoy, por la misericordia de Dios. ¿Amén o no amén? Honrar a padre y madre, ser obedientes, obedecerle al Señor primeramente, pero también a papá y a mamá. El hijo, yo quiero que leamos por último tercera de Juan 1:4. Tercera de Juan, quiero que ya lo paremos ahí porque vamos a orar. Este día estamos culminando en nuestra iglesia Siloé el tiempo de familia. Usted en este día va a orar por su casa, va a orar por su familia, va a colocar sus peticiones delante de Dios. Si usted quiere llorar, llore. Vea, cuando una mamá comienza a llorarle delante de la presencia de Dios, pero también comienza a creerle a Dios, que es un Dios que dice la verdad, el Señor algo tiene que hacer. Amén. Amén. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Cuando un hijito de uno anda por ahí chueco, eso es triste. Eso es triste, hermanos. Pero cuando usted ve que ese hijito suyo anda haciendo lo que conviene, eso le causa a usted alegría. Eso le causa gozo. Eso es motivo de alegrarse. ¿Sí? Entonces yo quiero que se coloque en este día sobre sus pies. Hemos visto lo que es la mujer. La mujer tiene que ser una mujer excelente. Si miramos a esta mujer era excelente. Pero dice también que la mujer sabia edifica su casa, pero la que no es sabia la derriba. Entonces yo sé que aquí no hay mujeres que derriben su casa. Son mujeres que están plantando una familia para hacer que florezca su casa, su familia. Dice la Biblia que nuestros hijos son como olivos alrededor de nuestra mesa. Cuando hay una familia, póngame la atención, cuando hay una familia que ama a Dios, que busca la presencia de Dios, sus hijos en su tiempo van a dar frutos. Van a dar frutos y usted los va a ver. Su descendencia va a dar frutos. Nietos, bisnietos, los que tienen ya tercera y hasta cuarta generación, van a ver la gloria de Dios en sus hogares y en sus casas. Van a ver la gloria de Dios florecer en su familia, en el nombre de Jesús. Ahora de pronto usted no esté viendo nada. Usted dice, no, es que usted ni sabe qué es lo que está pasando en mi casa. Yo le invito en esta noche que usted le crea al que es. Créale al que es. Créale al Señor. Créale al Señor por sus hijos. Créale al Señor porque sus hijos, si de pronto están en problemas de drogadicción, para que salgan de ahí, de ese lugar. Dígale, Señor, mis hijos no fueron diseñados